Bueno, para no variar vamos a empezar con un breve repaso de lo que llevamos hasta ahora. Si Dios quiere, vamos a intentar terminar hoy esta primera lección. Vimos un pequeño repaso, vimos cómo la palabra de Dios es palabra viva, Señor, que es palabra de Dios mismo. Cómo Él ha revelado, ha quitado la cubierta que había, que nos impedía verlo, que nos ha llevado poco a poco a conocerle, que nos ayuda a conocer suficientemente a Dios de este lado de la eternidad. Es a través de un libro, es a través de su palabra que Él ha puesto en nuestras manos para poder entenderla, para poder conocerla. Bueno, entonces vimos cómo la palabra es el instrumento que Dios ha usado para revelarse a nosotros. Es la revelación específica, no solo la creación como la revelación general, que es la creación misma, sino su revelación específica para sus hijos, y en general para el mundo. Es el medio que Él ha empleado para darse a conocer. Vimos cómo la revelación implica precisamente en Hebreos 1, del 1 al 2, ese pronunciar palabras, ese revelado, es el hablar. A través de su palabra nos ha mostrado cómo en dos ocasiones o en dos momentos diferentes Dios se ha revelado. Primero en el Antiguo Testamento a través de profetas, a través de Moisés, a través de esos hombres santos, y finalmente ahora lo ha hecho a través de su Hijo. Y su Hijo es la revelación misma del Padre. Él nos da a conocer al Padre. Quien conoce al Hijo conoce también al Padre. Es su mensaje, su vida, entender su obra y por qué lo hizo. La inspiración de la palabra de Dios, vimos que es como Dios ha decidido revelarse a través de la inspiración, a través de ciertos hombres santos, que ha revelado su escritura, su palabra, a través de esa revelación, de ese proceso. De ese proceso, que es la inspiración. La inspiración, que es llevar como un barco soplado, que va soplando y va encaminando ese barco. Esa es la forma en que nos revela la palabra misma en 2 de Pedro 1:20. También vimos que la revelación no es una revelación dada por voluntad de hombres, sino que es una voluntad de Dios. Es Dios quien soberanamente escogió a las personas y determinó cómo revelarse. Vimos también cómo cada palabra, cada detalle en la palabra de Dios es la revelación misma de Dios. Toda la Escritura, toda ella es el documento sagrado. Todo ello es un documento sagrado. Es como Dios se ha revelado a nosotros. Vimos que no eran pensamientos, no eran ideas, eran palabras mismas. Vimos también cómo la palabra enseña que cuando Dios habla, las Escrituras hablan. Las Escrituras hablan y Dios es el que está hablando. Eso lo vimos la vez pasada. Vimos también cómo se trata no de escritores inspirados, sino que es la Escritura misma la que lo revela. Es decir, Dios inspiró la Escritura, no a los escritores. Los escritores fueron un mero instrumento. Los escritores pudieron haber escrito muchas otras cosas más, pero Dios, en el momento en que Él habló, fue en el momento en que escribieron lo que hoy tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Finalmente, vimos que no era una capacidad humana, es decir, no eran hombres sumamente religiosos o hombres muy intelectuales o muy espirituales, sino fue un momento que Dios determinó usar a determinados hombres, incluso a gente del vulgo, a gente que no era muy preparada, usando sus situaciones, usando su historia, su cultura, para poder inspirarlos. Y en ese momento, en ese preciso momento, es que estaba dando la Escritura, ¿de acuerdo? Vamos hoy a la octava parte, que es la infalibilidad e inerrancia de la Biblia. La Biblia es infalible, es decir, no falla, no contiene errores, es inerrante. La palabra es perfecta. Si nosotros si nosotros ponemos en una frase, la palabra de Dios contiene errores, sería tanto como decir que Dios comete errores. Si la palabra de Dios fallara, sería tanto como decir que Dios falla, pero no es así. Mucha gente ha tratado de atacar la Biblia diciendo que esta inerrancia y esta infalibilidad
es únicamente a través o en relación con cosas sagradas. Es decir, solo cuando habla de la relación con Dios o cuando Dios está expresando es cuando es infalible. Pero la verdad es que la Biblia nos muestra otra cosa. La Biblia demuestra que esa infalibilidad no solo abarca las cosas sagradas o las cosas o a la teología, nuestro conocimiento de Dios, sino que abarca incluso a la ciencia, a la historia, a la geografía. El decir, si nosotros dijéramos, mira, la Biblia solo es acertada para ciertas cosas sagradas o religiosas, sería tanto como decir, pues mira, Dios es bueno en lo que implica o es perfecto, nada más en cosas religiosas. Pero en todo lo demás necesita ayuda. Sería un error. Sería desconocer la naturaleza misma de Dios. Sería tanto como decir que Dios no maneja bien otros datos. Pero vamos a algunos ejemplos. Vamos a ver cómo la Biblia misma nos muestra que hay una realidad que está respaldada, que lo que dijo Dios en su momento es una realidad viva, histórica. Segunda de Reyes 18:14. Esta clase, les he comentado, está basada primordialmente en una clase de John MacArthur. Los ejemplos que vamos a usar los tomé de ahí. Segunda de Reyes 18:14. Dice la palabra de Dios. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Los registros arqueológicos de Sennacherib efectivamente demostraban esto. Demostraban que hablaba de 300 talentos. Sin embargo, cuando se empieza a estudiar estos registros arqueológicos, hablando de los talentos de plata, los talentos es una forma de moneda, es una forma de pago, descubrieron que no decía 300 talentos, sino que decía 800 talentos. Entonces los primeros críticos salieron, ¿ya ves? La Biblia se equivoca. Puede estar acertada en los datos grandes, pero no en los datos pequeños. En las cifras pequeñas se equivoca. ¿Qué sucede? Más adelante se hacen más descubrimientos arqueológicos y empiezan a ver las paridades. Es decir, empiezan a ver cómo esa denominación de 800 talentos para una nación no era necesariamente la misma para otra nación. ¿Qué descubrieron? Que si bien el cálculo en materia de talentos era el mismo en Judea y en Siria, el estándar para la plata era diferente. Había un tipo de cambio diferente. ¿Qué sucede? Cuando hacen los cálculos demuestran que 800 talentos en Siria eran lo mismo que 300 talentos hebreos. Es decir, exactamente lo que la Biblia dice. Demostraron científicamente, arqueológicamente, como el dato que decía la Biblia no era errante, no era un error que contenía la Biblia. Lo que pasa es que había registrado desde el punto de vista hebreo. La escritura habla en el hebreo. El registro de Sennacherib, que fue el que se descubrió, era sirio. Esa fue la razón de la inexactitud. Otro ejemplo, Números 11:31. ¿Qué pasa? El pueblo había salido de había salido de Egipto, iba a la tierra prometida, y en ese momento, cuando el pueblo empieza a demandar, a recordar a Egipto, a recordar el pecado, a recordar, lo que tenían en Egipto, empiezan a murmurar y empiezan a pedirle a Dios, no a pedirle, a demandarle carne a Moisés. ¿Qué hace Dios? Envía codornices. Vamos a ver qué dice la Biblia. 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo
estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. Al que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que envía Dios un viento, es decir, un viento fuerte que lleva las codornices. E imagínense las dimensiones. Un día de camino de un lado y un día de camino del otro. Un codo es aproximadamente 81 centímetros. Y estamos hablando de 2 codos. Aproximadamente 1,70 m. ¿Qué sucede? Agarra un matemático, un crítico de la Biblia, y hace un cálculo y dice, a ver, espérame, es que ese número es irreal. Para poder llenar tantas codornices de un lado y tantas codornices de otro lado, tendríamos que hablar de 19 billones de codornices amontonadas. Entonces se burlaban de la Biblia. Pero ¿qué sucede? Si nosotros leemos en el hebreo, no aplica esa interpretación que dio este crítico, porque la Biblia no habla de que las codornices fueron amontonadas. Lo que sucede es que las codornices viajan más o menos, no vuelan muy alto, vuelan aproximadamente a 2 metros, a los 2 codos que describe la Biblia. Entonces, cuando la Biblia habla, cuando dice que Dios mandó ese viento que llevó a las codornices iban volando. Y entonces quedaron a la altura para poderlas agarrar. A eso se refiere. Entonces, esos críticos hicieron una mala interpretación de la Biblia. Si nosotros, R.C. Sproul dice una frase que me gusta mucho, dice, si encuentras tú un error en la Biblia, ponte a estudiarle más, porque el error no está en la Biblia, el error está en ti. Los críticos son muy fáciles de llevar este tipo de cosas a extremos y llevar a una interpretación errónea. No atienden a lo que realmente está diciendo la Biblia, no atienden a lo que realmente está hablando, la forma en que está hablando. A veces habla figurativamente, otras veces habla desde unas perspectivas humanas y no desde las perspectivas objetivas o científicas. Pero en el fondo, la realidad viene a comprobar lo que es. La Biblia no contiene errores. Es inefable la Biblia, es científicamente exacta. Pongamos otro ejemplo. Herbert Spencer, en el siglo XX, determinó o estudió o generó esta teoría y dijo, los elementos básicos de la ciencia, ¿cuáles son? Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Lo repito, tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Todo en el universo encaja en ello. Todo. Llevó siglos al hombre y a la ciencia comprobar esta realidad. Pero vamos a Génesis 1:1. Desde el principio, Dios mostró esta realidad. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, tiempo. Creó, acción. Dios es la fuerza. Los cielos es el espacio. La tierra es la materia. Lo que a la ciencia le llevó años descubrir, estaba revelado realmente en la Biblia desde el inicio. Ahí están los principios básicos de todo el universo. Insisto, tiempo, acción, fuerza, espacio y materia. ¿Qué sucede? Dios no necesitó más. Toda la creación fue hecha en ese momento. No se ha creado nada más después. Todo se concluyó. Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué sucede? En ese momento Dios crea todo lo necesario. Ahí están los 5 elementos de los que habla la ciencia. Dios los creó, no se necesitó nada más. Y aparte de este dato curioso, la primera ley de la termodinámica o ley de la conservación de la masa dice que toda la actividad creativa cesó. Ya no hay más actividad creativa. Curiosamente, también el Génesis 2:2 lo dice. Dios acabó la creación, ya no más. Otra cosa, la segunda ley de la termodinámica. Hay algo que la ciencia no se explica. Que toda esta creación, todo este universo, tiene un desorden. Y es un desorden creciente. No lo entienden. No entienden por qué
Toda esta, por ejemplo, como hoy lo tratan de explicar a través del calendario.